consulta a la gente y la gente inmensamente está no satisfecha de sus servicios de salud. Y permítanme comentarles algo. Fíjense que este país, con los pocos recursos que invierte en salud, tiene de los mejores indicadores de salud del mundo. Nuestra tasa de mortalidad infantil, 7 por 1000 nacidos vivos, es de las mejores del mundo. Solamente los países europeos tienen esa tasa. Nuestra tasa de mortalidad general, tasa europea. Nuestra expectativa de vida al nacer, de las mejores del mundo. Los chilenos y chilenas hoy día vivimos más de 80 años. Y eso es porque en salud se han hecho muy bien las cosas. Tenemos un sistema de salud pública excelente. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema de la calidad de la atención, el problema que tiene que ver con un tema bastante complejo que es los recursos del sector salud. Así que de eso podríamos discutir mucho tiempo. Pero además el tema de la ética. Cuando yo ingresé a la Facultad de Medicina, ingresé a una facultad de medicina de la Universidad de Chile en que yo recuerdo que si pagaba 500 o 5.000 pesos al año era mucho. Porque entré a un país, a un sistema de educación en aquel momento que en Chile teníamos un modelo de desarrollo absolutamente distinto, que era un modelo de desarrollo nacional, sustitutivo a importaciones, la época del ENAP, de MADEMSA, de este Chile que quería no depender de otros países, sino que quería producir todo lo que se necesitaba en el país. Y que se entendía además que el Estado tenía ciertas obligaciones. Era el Estado docente asistencial, era el Estado que se preocupaba de la salud. Y ese Estado le ponía muchas lucas a las universidades, le ponía muchas lucas a la salud de los chilenos. Y quienes nos formábamos en una concepción de servicio a la comunidad. A mí me formaron para servir a la gente. Pero en una universidad que tenía esas características, en un modelo de desarrollo del país absolutamente distinto. Hoy en día a los médicos no se les forma para servir a la gente. Primero porque las universidades que están formando médicos son universidades privadas. Incluso hasta la Chile hoy día es una universidad privada, en la que usted tiene que gastar como familia millones de pesos para poder formar un médico, y el médico que sale endeudado hasta el cogote, y por lo tanto tiene que ir a buscar como rápidamente resarcir esa deuda, pero además se le forma en una concepción muy distinta, en la salud como un bien que es de consumo, es decir, algo a partir de lo cual se puede lucrar. A mí me formaron en la lógica de salud como un derecho. Desde esa perspectiva, obviamente, el concepto de la ética en salud ha sufrido un cambio radical, porque si ustedes se hacen cargo de qué es lo que ocurrió en el año 1973, no solamente hubo un golpe de Estado que evitó que los comunistas llegaran a Chile y que nos comiéramos a los niños y todo aquello, sino que impuso un modelo económico distinto, pero que no solamente supuso un cambio de un país que tenía un modelo de industrialización progresiva sustitutivo de importaciones a un modelo de desarrollo neoliberal primario exportador, que también tiene aparejada una cultura distinta, la cultura del individualismo, el consumismo, y el que cada quien se preocupa de su metro cuadrado, de la competitividad. Desde esa perspectiva, obviamente, el concepto de ética ha pasado a un muy último plano, y claramente nosotros debiéramos hacernos cargo, digamos, de que estamos en un país absolutamente distinto. Vamos redondeando. Solamente el tema de los enfoques globales. ¿Cómo vemos nosotros este tema? A propósito de lo que señala Luis Mariano Rendón y este tema de la violencia y la no violencia, o la violencia activa. Miren, quienes tenemos algunos años encima y fuimos parte de lo que fue la Unidad Popular, y después también fue la época de la Revolución Cubana, el movimiento hippie a nivel mundial, después que lo que ocurrió en la dictadura, después lo que sucedió en España, después lo que ocurrió en Nicaragua, que también lo hemos vivido como experiencia, hemos aprendido varias cosas, y una de las cosas es que los movimientos sociales no son lineales, ni son permanentemente ascendentes. Los movimientos sociales son ondulantes, son movimientos que en algún momento tienen muchísima fuerza y van creciendo de manera muy progresiva. Los estudiantes han dado una muestra de esa, pero eso es sostenible en el tiempo. Nosotros creemos que para cambiar lo que tenemos hoy en día en Chile, este modelo que es absolutamente injusto, tenemos que ser capaces de articular una movilización social desde la base, en la que tienen que estar todos, y en ese estar todos, derechas e izquierdas, porque hoy en día el concepto de justicia social no es patrimonio de la izquierda, es patrimonio del país. Y tienen derecho a la justicia social, tanto los que militan en la UDI, como los que militan en el MIR, como los que militan en el Partido Comunista, porque son ciudadanos. Desde esa perspectiva, obviamente uno tiene que hoy en día partir de ser capaz de articular desde la base, incluyendo pobladores, incluyendo sindicatos, incluyendo movimientos por la diversidad sexual, movimientos culturales,
movimientos deportivos, porque la única forma en que Chile ha sido capaz de avanzar ha sido cuando el país, de una forma o de otra, asumió que tenía que movilizarse. La dictadura, nosotros fuimos capaces de sacarnos la dictadura de encima a partir de una movilización social que empieza en los años 80 aproximadamente, mucho antes por supuesto, pero en los años 80 empieza a adquirir una tremenda fuerza. Fue capaz de articular fuerzas sociales más allá de la izquierda y finalmente pudimos sacarnos la dictadura. Algo así por el estilo tiene que ocurrir hoy, y no solamente vinculado al tema de la educación o de la salud, sino que tiene que ser vinculado al tema central. ¿Cuál es el grave problema de Chile? El modelo que genera una distribución absolutamente injusta de la riqueza, con concentración en manos de 4 familias de un porcentaje altísimo de la riqueza nacional. La falta de democracia es otra de las grandes aspiraciones de los chilenos, y la creación de un Estado que se preocupe del bienestar de la gente son las demandas centrales que permitirían articular un movimiento social que en su momento tendrá que tener expresiones de violencia, porque si hay algo que no va a ocurrir es que aquellos que hoy en día son dueños de Chile entreguen el país simplemente porque vean un montón de gente parada en las calles. Eso no va a ocurrir.